Bienvenidos al curso de física. Hablaremos de las ondas. Las ondas están ubicadas como eventos ondulatorios. Los eventos ondulatorios son el proceso por el cual se propaga energía e impulso o ímpetu de un lugar a otro sin transporte de materia o, lo que es lo mismo, sin transferencia de materia. Entonces, recordemos que cuando estudiamos energía, decíamos que es la capacidad que tiene todo cuerpo para realizar trabajo. Y según el principio que la rige, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Esto pues aplicable a fuerzas conservativas. Hay diferentes manifestaciones, entonces entendiendo esto, vamos a decir qué trabajo va a ser la variación de la energía cinética, qué trabajo va a ser la variación de la energía potencial. Dependiendo del campo donde nos ubiquemos, entonces si estamos ubicados en un campo gravitacional, vamos a hablar de una energía potencial gravitacional, y entonces esta la vamos a entender como masa, gravedad por altura, ¿sí? No podemos confundir. Este es para decir que estamos con la energía potencial gravitacional. Si estamos en un resorte, entonces ese resorte va a estar ubicado en un campo gravitacional, pero acá vamos a hablar de una energía potencial elástica, porque actúa una fuerza restauradora que obedece a la ley de Hooke, ¿verdad? Entonces esta energía potencial va a ser un medio de la constante del resorte por la elongación. Cuando hablamos de la energía cinética, vamos a entender que es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, ¿sí? Entonces, cuando hablamos del ímpetu o impulso, entonces una forma pues de relacionar estos conceptos es entendiendo que la aceleración es la variación de la velocidad con respecto al tiempo, que la segunda ley de Newton se define como fuerza, el producto es igual al producto de la masa por la aceleración. Reescribimos esto y fuerza lo vamos a expresar a la aceleración en función de la variación de la velocidad con respecto al tiempo. Si despejamos aquí, nos va a quedar que fuerza multiplicada por la variación del tiempo va a ser igual a masa por la variación de la velocidad. Entonces recordemos esto: a esta cantidad que la cuantificamos, que es el producto de la fuerza por la variación del tiempo, es la que vamos a llamar impulso, ¿sí? Entonces vamos a observar aquí en
en el laboratorio PEC, vamos a utilizarlo aquí, observamos lo siguiente. Si miramos esta experiencia, observamos que aquí tenemos una onda que, observen, ahí se detiene. Este es el medio, digamos que es el aire, y vamos a generar una onda sonora. Entonces observen cómo la onda va a perturbar este medio, ¿sí? Y entonces miren el movimiento de las partículas, lo vamos a comprender ahora. Al generar la perturbación, lo que se está transfiriendo es energía e ímpetu, ¿sí? Fíjense cómo choca una partícula con otra, pero no hay desplazamiento de materia. Entonces, en este simulador podemos comprender la definición de ese concepto. Continuando con la temática, entonces podemos expresar de lo anterior, podemos expresar que existen sensaciones que percibimos del medio ambiente, como el sonido, la luz, las ondas formadas en la superficie del agua, que nos llegan a través de movimientos ondulatorios, que tienen las características de transportar materia. Y recuerden, aquí vamos a agregar impulso, que también lo vamos a decir como ímpetu, de un punto del medio a otro sin que haya desplazamiento de masa, o sea, sin que haya desplazamiento de materia. Entonces, esto lo observamos ahorita en el laboratorio. Aquí tenemos una onda, observamos las partículas, cómo es el movimiento de ellas. Acá tenemos ya otra onda y mire cómo se va propagando. Y mire en la propagación de esta onda, que lo vamos a visualizar más tarde, cómo se va formando la onda como tal. Observemos el valle y la cresta y los elementos que se forman en ella. Entonces, ¿qué entendemos por una onda? Una onda es una perturbación que viaja a través del espacio, ¿sí?, o en un medio elástico. Entonces, este medio va a ser un medio elástico, ¿sí?, que permita que las moléculas o los átomos vibren, ¿verdad? Entonces, por eso el sonido es catalogado como, el sonido se produce porque la materia vibra, ¿sí? Entonces, este medio debe cumplir unas condiciones. ¿Cuál es? Debe ser un medio elástico. Transportando energía sin que haya desplazamiento de masa. Las ondas van a tener unos criterios de clasificación. Entonces vamos a encontrar que las ondas se van a clasificar dependiendo del medio de propagación de la onda. Entonces vamos a encontrar ondas mecánicas, ondas que requieren para desplazarse de un medio a otro, de un medio elástico que vibre. Fíjense. Si ese medio elástico, o sea, si el medio no es elástico, esta onda mecánica no puede generarse. Entonces observen, ondas que requieren para desplazarse de un medio elástico que vibre. Ejemplo, ondas en el agua. Aquí en estas ondas mecánicas vamos a encontrar a el sonido, ¿sí? Vamos a encontrar el sonido. Entonces, aquí por ejemplo, fíjense, vamos a observar en el laboratorio
Ingresamos acá. Observen que la gota cae y encuentra que un medio elástico. Ese medio elástico, mire cómo se va formando la onda y cómo se va propagando esa onda, ¿sí? Podemos acá jugar con unos elementos como son la frecuencia. Podemos aquí disminuirle la amplitud de la onda, observen. Entonces, mire que al disminuirle la amplitud de la onda, lo que va a disminuir es la energía que se va a propagar, es el impulso que se va a propagar, ¿sí? Si le aumentamos, observen, va a aumentar el transporte de energía, ¿sí? Entonces, las ondas electromagnéticas son las que no necesitan de un medio, o sea, se propagan en el vacío. Entonces tenemos las ondas de radio, las ondas de televisión, ¿sí? Y aquí vamos a encontrar a la luz. Entonces, cuando entremos a estudiar la luz, entramos a estudiar la óptica geométrica. Y cuando entremos a estudiar el sonido, entramos a estudiar la acústica. O sea, son sinónimos pues de el estudio de estas ramas de la física que estudian las ondas, ¿verdad? Unas mecánicas y otras electromagnéticas. Entonces vamos a encontrar, nos tenemos que familiarizar con el número de oscilaciones, ¿sí? Número de oscilaciones. Entonces en el número de oscilaciones, observen, vamos a identificar los elementos que tienen una onda, los elementos característicos de una onda. Entonces está el número de oscilaciones, que podemos hablar en ese número de oscilaciones de pulso o perturbación. Es aquel en el cual cada partícula del medio permanece en reposo hasta que llegue el impulso. Realiza una oscilación con más, observen, realiza una oscilación con más y después permanece en reposo. Entonces, observen lo siguiente. Observen lo siguiente. Fíjense que aquí la onda, ahí podemos generar una sola. Observen, vamos a generar una sola. Observen cómo se cumple la definición. O sea, la perturbación llega al medio elástico y se propaga. Ahí es continuo, pero yo puedo hacer lo siguiente. Generar una sola. Bueno, vamos a generar una sola. Se recibe, o sea, llega la perturbación al medio elástico. Y observen cómo se propaga la energía, el impulso. Entonces, es aquel en el cual cada partícula del medio permanece en reposo hasta que llegue el impulso. O sea, esta onda, por ejemplo, aquí inicialmente ya está en reposo. Recibe la perturbación y esta partícula que le transfiere a la vecina, le transfiere energía e impulso. Al cabo de un tiempo ella vuelve al reposo, ¿sí? Entonces a eso es lo que le vamos a llamar pulso o perturbación. Si la fuente perturbadora produce una sola oscilación, esta viaja manteniendo la forma original. Cuando una onda es periódica, son aquellas en la cual las partículas del medio tienen un movimiento periódico, debido a que la fuente perturbadora vibra continuamente. Si la fuente vibra con movimiento armónico simple, la onda periódica se llama armónica. Entonces,
Resulta que en el estudio del movimiento periódico, este movimiento tiene una clasificación, ¿sí? Perdón, aquí un error. Tiene una clasificación. Aquí vamos a encontrar el movimiento circular uniforme. Aquí vamos a encontrar el movimiento oscilatorio. Y dentro del movimiento oscilatorio vamos a encontrar el movimiento pendular. Y acá vamos a encontrar el movimiento vibratorio. Y dentro de ese movimiento vibratorio estudiamos el movimiento armónico simple. Entonces, esto lo vamos a explicar ahorita cuando entremos a explicar las diferentes, vamos a dejarlo aquí, las diferentes clasificaciones que tienen las ondas. Entonces, como conclusión, tenemos ondas mecánicas, ondas electromagnéticas. El número de oscilaciones es el que nos va a permitir a nosotros mirar la partícula y que ésta vuelva a su posición de equilibrio. Entonces ahí vamos a hablar de un pulso o de una perturbación. Y las ondas periódicas es cuando la fuente vibra. Si la fuente vibra con un movimiento armónico simple, entonces se va a formar ondas armónicas. Entonces, dependiendo, observen, dependiendo del medio, entonces las ondas se van a clasificar en mecánica y electromagnética. Y dependiendo de la velocidad de propagación de la onda, entonces estas ondas se van a clasificar como ondas transversales o ondas longitudinales. Entonces vamos a hablar de las ondas transversales. Las transversales, observen que si yo lanzo una piedra, aquí en esto, se van a formar ondas circulares. Y esa onda, fíjese, va a tener unos elementos. Entonces ya hemos hablado de ellos. Vamos a decir que de este punto a este punto se va a dar una distancia. Esa distancia la vamos a llamar longitud de onda, ¿sí? Podemos decir que desde este punto a este otro punto se da otra longitud de onda, ¿sí? Y esto va a ser periódico. O desde este valle a este valle se da una longitud de onda. Entonces ya esto, observen que aquí la partícula lo que hace es desplazarse, le transmite energía, pero fíjese que no hay desplazamiento de materia, le transmite energía a la siguiente, o sea, y así se va formando, le transmite energía e impulso. Y entonces esto es lo que nosotros visualizamos, observen esta parte aquí, como una ola, ¿sí? Entonces esta onda transversal, la velocidad de propagación de la onda, fíjese que la velocidad de propagación de la onda viaja así y la partícula lo que hace es subir y bajar, pero permanece allí. Entonces esta es la velocidad de propagación de la onda, ¿sí? Y esta va a ser la velocidad de propagación de la partícula, ¿sí? Entonces van a formar un ángulo de 90 grados, por eso es onda transversal, ¿sí?
Entonces son aquellas que se caracterizan porque la partícula del medio vibra perpendicularmente a la dirección de propagación de la onda. Entonces aquí vamos a encontrar como ejemplos la que se da en una cuerda sometida a una tensión, ¿sí? Aquí vamos a encontrar la luz, ¿sí? Entonces por eso acá vamos a tener una clasificación. En el movimiento vibratorio vamos a ubicar como movimiento ondulatorio, longitudinal. Y por eso vamos a estudiar la óptica, ¿sí? La óptica, que es lo mismo que luz, ¿verdad? Y cuando tenemos ondas longitudinales, se caracterizan porque la partícula del medio vibra en la misma dirección de propagación de la onda. Entonces aquí vamos a encontrar al sonido. Entonces aquí vamos a estudiar el movimiento ondulatorio longitudinal. Y específicamente vamos a estudiar la acústica. La acústica. Entonces, observemos cómo es el movimiento, la onda, cómo es el movimiento, cómo viaja la onda en una onda longitudinal. Observemos el simulador. Observen, vamos a detener aquí un momento. Observen que yo voy a marcar esta partícula aquí y vamos a observar cómo esa partícula, el resorte, cómo ese resorte, vean, o sea que la partícula, la velocidad de propagación de la onda es hacia abajo y hacia arriba. Esta es la velocidad de propagación de la onda, o sea, hacia abajo, hacia arriba. ¿Qué pasa con la velocidad de propagación de esa partícula que tomamos específicamente? Que también va a ser de abajo hacia arriba. Entonces, esta onda es una onda longitudinal. ¿Cuál es la característica? Que tiene la velocidad de propagación de la partícula, es la misma velocidad de propagación de la onda. Entonces, aquí, para tomar este resorte, también, entonces, ejemplos de ondas longitudinales, las que se dan en un resorte, las que se dan en el sonido. O sea, el sonido, vamos a observar aquí, cuando hacemos sonido, observen, en esta, vamos a colocarle el efecto del sonido. Observen que el sonido, supongamos que yo tomo esta partícula aquí, bueno, no permite, vamos a ver, aquí, y fíjense que el sonido, la velocidad del sonido se va propagando hacia allá, y el movimiento, o sea, cada partícula de aquí va a recibir energía e impulso, o sea que ellas van en esta dirección, o sea, tiene la misma velocidad de propagación que la vibración de estas partículas. Entonces lo que están vibrando, fíjense, estas partículas vibran. Entonces si queremos, por ejemplo, mirar eso, recordemos cuando se colocan las partículas solamente se desplazan determinadas, o sea, hacen esto, o sea, ellas se suben y bajan, vuelven, o sea, parten de su posición de reposo y vuelven a su posición de reposo. Lo que hacen es vibrar, ¿sí? Se hacen esto, o sea, aquí pueden subir, van subiendo, pero fíjense que mientras, esta es la formación de la onda como tal, o sea, no podemos confundir
la formación de una onda, o la formación de una onda, cómo se forma una onda, para entenderla, yo puedo tirar aquí en el agua, pero fíjense, ya en el agua me va a formar ondas que transversales. Entonces, en el sonido, en ambas, o sea, en las transversales y en las, no va a haber desplazamiento de materia, o sea, lo que va a haber es vibración de estas partículas, ¿sí? Bueno, entonces observen que estamos estudiando el movimiento periódico, ¿sí? Entonces este movimiento periódico, bueno, estudiamos el movimiento circular uniforme, entramos a estudiar cuerpos que oscilan. Dentro de esos cuerpos que oscilan están los que se ubican en el movimiento pendular y los que vibran. Entonces, falta un análisis del movimiento armónico simple. Pero resulta que dentro de las vibraciones se ubican el movimiento ondulatorio longitudinal y el movimiento ondulatorio, bueno, aquí es transversal, me disculpan aquí que hay un error. Aquí es transversal, movimiento ondulatorio transversal. Y aquí entramos a estudiar óptica. Aquí en el movimiento ondulatorio longitudinal estudiamos lo que es referente a la acústica. Entonces, para recordar que en estas ondas mecánicas algunos autores clasifican esto como de tipo geométrico, ¿sí? Supongamos, si la perturbación me forma círculos concéntricos así, entonces estas ondas las voy a llamar circulares. Si tomo una regla en este medio elástico y le hago perturbación, subo y bajo, entonces me va a formar ondas planas, ¿sí? Entonces, dependiendo de esto, pues vamos a encontrar ondas circulares, ondas planas, ¿sí? Bueno, entonces, a manera de conclusión, las ondas podemos decir que tienen una clasificación dependiendo del medio, dependiendo de la velocidad de propagación de la onda, ¿sí? Hay otras clasificaciones, pero nos interesan estas. Algo que también podemos resaltar es que los objetos vibrantes, tienen la capacidad de generar ondas. Recuerden que estas ondas mecánicas necesitan de un medio, ¿verdad? Y que ese medio debe ser ¿cómo? Debe poseer elasticidad, o debe ser un medio elástico.